Vamos a seguir trabajando con campos numéricos. Este dibujo seguramente ya lo tiene. Cuando hablamos de los números dijimos que el primer campo numérico que el hombre empieza a trabajar son los números naturales, aquellos que me permitían contar elementos. Por eso comenzábamos del 1 hasta el más infinito. Después agregamos los negativos y el 0 para formar los enteros. Y después, ¿qué agregábamos? Las fracciones o los decimales para formar este campo numérico que ¿cómo se llamaba? ¿Números qué? Racionales. Muy bien. Entonces llegamos a los números racionales y empezamos a trabajar con ellos. Armamos una definición de números racionales, que dijimos que un número era racional cuando se puede escribir como razón de dos enteros. ¿Qué era una razón? Una división, un cociente. O sea, habíamos dicho que todo número racional era aquel que se podía escribir como fracción. Por ejemplo, 0,2. ¿Lo puedo escribir como fracción? Sí, ¿cómo sería? 2 décimos. 0,3 periódico, yo lo puedo escribir como fracción. Sería 3 sobre 9. ¿Está bien? El 2 lo puedo escribir como fracción, que sería 4 medios. Entonces, todos los números que están dentro de este conjunto se pueden escribir como fracción de 2 enteros. Hasta acá llegamos a racional. Muy bien, va a aparecer otro número, por eso lo definimos número racional. Va a aparecer otro número que no va a cumplir con esta condición. El descubridor de este campo numérico, seguramente lo sintieron nombrar, se llama Pitágoras. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de Pitágoras? Sí. Sí. ¿Por qué lo conocen a Pitágoras? ¿Eh? Lo estudió en tercero. ¿Qué conoce de Pitágoras? ¿Qué estudió de Pitágoras? ¿Qué? ¿Qué estudiaron de Pitágoras? ¿O qué se acuerdan? Era una fórmula, ¿no? Era una fórmula, que en realidad se llama teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda qué decía el teorema de Pitágoras? No, era que... Muy bien. Te juro que lo tengo. Primero, teorema de Pitágoras, trabajábamos en un triángulo conocido como triángulo rectángulo. Era todo de H2 y eso. Exactamente. Algo por ahí viene. Recordamos, teorema de Pitágoras me dice que dado un triángulo rectángulo, tenemos triángulo rectángulo es que tengo un ángulo recto, tengo 3 lados. ¿Cómo se llama cada uno de estos lados? El lado más largo se lo conoce como hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa. ¿Sí? Que vamos a llamarlo con la letra A o H, como quieran, es lo mismo. Y cada uno de estos lados se lo conoce como cateto. ¿Sí? A veces se lo llama cateto 1, cateto 2, cateto mayor, cateto menor, cateto adyacente. Se sumaban, se elevaban al cuadrado y se sumaban. Exactamente. Entonces vamos a poner cateto B, cateto C. Muy bien. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras porque a partir del teorema de Pitágoras es como que se descubre este nuevo campo numérico. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, me tiene que dar lo mismo que la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Este es el teorema de Pitágoras. O sea, Pitágoras decía que si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a suponer 5, 4, 3, si hago este al cuadrado, me da 25, Si hago este al cuadrado es 16 y este 9. Entonces el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de este es igual a la suma del cuadrado de estos dos. Este es el teorema de Pitágoras. Si se cumple eso, quiere decir que estoy en un triángulo rectángulo. Muy bien.
¿Por qué recuerdo el teorema de Pitágoras? Porque a partir de este teorema es que nace un nuevo campo numérico. Pitágoras, para que se ubiquen en el tiempo, esto es lo que menos importante que hizo Pitágoras. Pitágoras, estamos hablando siglo III a.C. Pitágoras tenía una escuela llamada escuela pitagórica, tenía mucha gente que trabajaba para él, era filósofo y matemático. Pitágoras le puso nombre a un montón de cosas que usamos hoy, de los números primos, los números pares, los números impares. Pitágoras a todos le había puesto números. Él decía que el 1 era la razón, que el 2 era la opinión, que el 3 era la justicia, que el 2 era la mujer, que el 3 el hombre, que el 5 era el matrimonio, la unión del 2 y el 3. Él había puesto número a los números triangulares. Por ejemplo, él dijo, el 3, ¿ven? Es un número triangular. El 4 es un número cuadrado. Entonces hay números triangulares, números cuadrados, números pentagonales, números hexagonales. Bueno, a todo le había puesto números. Entonces él trabajaba mucho con el tema de los números, hasta que dicen que surgió un inconveniente donde uno de sus discípulos de la escuela le trajo este problema, un triángulo rectángulo donde un cateto mide 1, un cateto mide 1, vamos a averiguar cuánto mide la hipotenusa. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponerle A a la hipotenusa. Va. ¿Cómo plantearía el teorema de Pitágoras acá? A al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con esto? Hipotenusa al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Vamos a resolver. A cuadrado es igual, se habla del 1, 1 más 1, 2. Paso ahora al cuadrado como raíz, me queda raíz cuadrada de 2. Muy bien, quiere decir que esta hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Y ahí empieza a aparecer un nuevo número. ¿Alguien tiene la calculadora ahí? Bueno, me hace raíz cuadrada de 2, hace raíz cuadrada de 2, por favor. Muy bien, ¿cuánto le da raíz cuadrada de 2? 1, raíz cuadrada de 2. Le habrá dado 1,41, 42, 13, 5, 6, 2, y esto continúa indefinidamente. ¿Sí? Lo que pasa es que la calculadora, depende de la cantidad de números que tengo en el visor, me va a poner. ¿Está bien? Pero esto continúa indefinidamente. Entonces fíjense que aparece un número ahora donde tiene infinitas cifras decimales. Hasta acá no hay problema, porque el 0,3 periódico también tiene infinitas cifras decimales. Pero ¿cuál es el problema de este número? Que no se puede pasar a fracción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene este número? Tiene infinitas cifras decimales, pero ¿qué pasa con esas infinitas cifras decimales? No se repiten, o sea, no son como, no son periódicas. Entonces, el drama que existe con este número es que al no terminar nunca, no puedo dividirlo en un 1 y tantos ceros como decimales tengo, porque no termina nunca. Al no ponerle un arquito, tampoco puedo decir tantos 9 como periódicos tengo. Entonces, este número no lo puedo escribir como fracción, no lo puedo escribir como razón. Quiere decir que no cumple con la definición de racional. ¿Estamos? Quiere decir que tiene que aparecer otro conjunto numérico, que ya ahora no va a estar incluido acá. Ese conjunto numérico recibe el nombre de ¿cómo? Tengo los racionales. Aquellos que no son racionales, ¿cómo se llaman? Irracionales. Aparecen los números irracionales. O sea, aquellos que no se pueden escribir como razón, aquellos que no se pueden escribir como fracción. Aparecen los irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Aquellos que tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas. Por ejemplo,
las raíces que no dan exactos. ¿Sí? Las raíces que no dan exactos son todos irracionales. ¿Qué otro número irracional conocen? El valor de pi, por ejemplo. ¿Sí? Saben que pi no es 3,14. ¿Sí? Pi es 3,14 y así sigue indefinidamente. Uno usa 3,14 para llegar a un resultado. Está lo que en matemáticas se conoce como el número de oro, o razón áurea. La matemática trató de explicar la belleza y encontró relación entre las cosas. ¿Sí? Pues, si quieren. ¿Qué más? ¿Puedo inventar un número irracional? Sí, por ejemplo, un número irracional. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sigo. ¿Es irracional esto? Sí. ¿Por qué es irracional? No termina nunca y no le puedo poner un arquito. ¿Puedo saber qué es lo que sigue acá? ¿Puedo saber qué es lo que sigue en este decimal? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué va a seguir? Usando un poquito de lógica. Va a seguir 10, 11, 12. ¿Está bien? O sea, los irracionales tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas, pero a veces yo puedo saber qué es lo que sigue, por más que no le puedo poner un arquito. Por ejemplo, si yo les digo 32,01, 001, 0001, ¿qué va a seguir? ¿Cuántos ceros? 4 ceros y un 1, ¿ven? Pero le puedo poner un arquito. No, por más que yo sepa qué es lo que sigue. Entonces, un número irracional es aquel número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Ahora bien, tengo los racionales, tengo los irracionales. Todo esto forma un nuevo conjunto que recibe el nombre de números reales. ¿Sí? Quiere decir, a ver, cerramos con esto. Primer punto a tener en cuenta. El valor exacto de raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Punto. No hay otra forma de escribirlo. Si yo pongo que raíz de 2 es 1,4, ¿esto es cierto? No. ¿Acá qué tengo yo? Tengo un error. ¿Sí? Que va a ser más grande o más chico dependiendo de la cantidad de decimales que yo tengo. Entonces, el valor exacto de raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. ¿Cuándo un número es irracional? Cuando tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Última pregunta. Si yo tengo el número 2, ¿qué tipo de número sería? Natural. ¿Qué más? El 2 es un número natural. ¿Qué más? Además de natural, ¿a qué pertenece? A los números enteros. ¿A qué más? A los racionales. ¿Qué más? Y a los reales. ¿Ven? El número 2 es un número natural, es un número entero, es un número racional, es un número real. El número menos 5, por ejemplo, ¿qué tipo de número sería? Entero, racional, real. El número 4 tercios, ¿qué tipo de número sería? Racional, real. El número raíz cuadrada de 5, ¿qué tipo de número sería? Irracional, real. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces aparece un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas que no se puede escribir como razón, pasan a formar el campo de los números irracionales. La unión de los racionales con los irracionales forman los reales.